¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias con todo mi corazón. Gracias a Dios por tu vida. Muchas gracias a Dios. Hoy voy a tomar unos minutos para compartir contigo una palabra que ha estado ahí en mi corazón. Le voy a llamar un milagro al alcance de todos. Y esta palabra que te la quiero compartir así puntualmente, me ha estado ahí como pasando, ¿no?, en mi mente, en mi corazón, porque pienso cómo es que el corazón del hombre está continuamente buscando soluciones o salidas y continuamente estamos apelando a los milagros de Dios. Y evidentemente cuando pensamos en lo que significa la palabra milagro o el concepto, el término milagro, creo que en la mente de todos está algo que no está en nuestras manos o que no somos capaces nosotros de hacer, sino es algo que es ejecutado por Dios de una manera, diría yo, casi inexplicable, sorprendente o inesperada. Dios ejecuta sus obras y Él hace milagros, cosas que la mano del hombre no puede hacer, cosas que ninguno de nosotros somos capaces de hacer. Pero estaba leyendo o releyendo una historia en el capítulo 6 del libro de los Jueces que conocemos muy bien o que hemos oído, la historia de Gedeón. Y creo que en varias ocasiones, cuando hemos leído esta historia, hemos centrado nuestra atención en la manera como Dios apareció a este hombre y cómo Dios afirmó su corazón, afirmó su identidad y lo hizo ver las cosas o las circunstancias que tenía frente a sí. Dios hizo que él las viera de una manera diferente. Cuando Dios se revela al corazón del hombre y Dios ayuda al hombre a que éste vea las circunstancias o las cosas con otra perspectiva, con otros ojos y aún con la fuerza que solo Dios puede darnos, entonces claro que la perspectiva cambia completamente. Y hemos visto cómo Dios tocó el corazón de este hombre, cómo Dios le ayudó, pero creo que es más que evidente cuando Dios habla palabras que afirman mucho el corazón, que proveen de mucha seguridad, como por ejemplo leer en el capítulo 6 del libro de los Jueces, en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. Esa es una palabra de Dios a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Y cuando uno lee la historia, el contexto de este capítulo, uno puede entender que había un largo tiempo en el que Israel estaba siendo oprimido y yo creo que había un sentimiento de mucho dolor y había también un estado muy debilitado por lo que leemos aquí. Sin embargo, cuando vemos el obrar de Dios y uno ve cómo Dios viene, cómo Dios abre el entendimiento, cómo Dios afirma el corazón, cómo Dios te hace ver las cosas con otros ojos, yo pienso, entonces se abre la puerta a los milagros. Pero los milagros o el milagro del cual te quiero hablar en este momento no es precisamente como algo que tenga que ver necesariamente con algo externo o sorprendente que esté fuera de ti, sino tiene que ver con algo que, leyendo este pasaje, impacta mi corazón. Es decir, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con nosotros. Porque yo creo que a veces estamos esperando que los milagros
sucedan así, ¿no? Es decir, nos sorprendan, como que aparezcan así repentinamente. Y hay unos versículos que me hicieron pensar en algo. Dice, quiero invitarte a que me acompañes en Jueces 6, 22, y voy a leer ahí unos versículos. Dice la escritura: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Después Dios le da una serie de indicaciones a Gedeón. Dice el versículo 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y aquí hago un paréntesis precisamente para hablar de lo que te dije hace un momento, que voy a llamar un milagro al alcance de todos. ¿A qué me refiero? Que cuando leo este pasaje, el versículo siguiente me lleva a ese milagro que veo que cada uno de nosotros, que está al alcance de cada uno de nosotros. Porque dice en el versículo siguiente, versículo 27, dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, y noten la siguiente frase: e hizo como Jehová le dijo. E hizo como Jehová le dijo. Esa frase, dentro del contexto de lo que estamos leyendo, es una frase que describe el valor, el arrojo, que describe el corazón de un hombre que tiene frente a sí circunstancias muy difíciles o muy complejas. ¿Y en dónde está el milagro? El milagro está en obedecer a Dios en circunstancias difíciles. Ahí está el milagro. A veces estamos esperando que intervenga Dios sin que nosotros hagamos nada. Y quiero ser puntual en decir, no es que esté diciendo que no necesitamos la intervención de Dios, no, de ninguna manera, sino más bien en este momento el énfasis de esta palabra es invitarte a pensar que Dios está obrando de una forma continua en tu corazón para enseñarte, para formarte, para despertarte en cuanto a la fe y para producir un milagro dentro de ti. ¿Cuál milagro? El milagro de provocarte a obedecerlo. Y yo creo que ahí está un milagro al alcance de todos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos delante de nosotros, valga la redundancia, la decisión de si queremos obedecer o no a Dios. Pero si tú obedeces a Dios, como esta historia nos lo muestra o nos lo deja ver, vamos a ver como un desatar de cosas extraordinarias en nuestra vida, y no desde un punto de vista mágico, sino porque hay un compromiso permanente que Dios tiene con su palabra. Cuando Él encuentra un corazón que le rinde obediencia, entonces ese compromiso que Dios tiene con su palabra nos alcanza, y ese compromiso empieza a generar todo el bien que Dios ha puesto en sí cuando Él compromete su palabra. El milagro está en obedecer a Dios. Por eso llamo a esto un milagro al alcance de todos. ¿Por qué?
Porque tú y yo tenemos delante de nosotros la oportunidad y la decisión de obedecer a Dios. ¿Queremos obedecer a Dios o no queremos obedecerlo? Gedeón tenía un entorno muy difícil, muy complejo. Aún en estos pocos versículos que estamos leyendo en este capítulo 6 del libro de Jueces, vemos que tuvo el valor de enfrentar un hábito de la casa de su padre que estaba generando un gran daño, un gran mal a la casa, pero también a toda la nación de Israel. Y entonces el arrojo que Gedeón tiene de obedecer a Dios, de hacer las cosas conforme Dios le ordenó, le indicó, eso demostró un milagro precioso que se produjo en el corazón de Gedeón. Un milagro al alcance de todos. Si tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida, toma la decisión de obedecerlo. Y estoy seguro que vas a ver no un milagro, sino vas a ver un desatar de milagros. Porque vas a ver los hechos y las obras de Dios continuas en tu vida. Tan solo si obedeces a Dios. Tan solo si obedecemos a Dios. Ese es el milagro que está al alcance de todos. El obedecer a Dios, el tomar la decisión de obedecerlo. Así que te invito en esta hora. Yo no sé si tú has estado resistiéndote a Dios, no sé si has estado teniendo un corazón incrédulo, no sé si has estado luchando en tus pensamientos con la fe o con temas respecto a la fe, no lo sé. Pero te invito en este momento a que tome la decisión de obedecer a Dios y permitas que ese milagro ocurra en tu vida y en tu corazón. Oremos. Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión de obedecerte. Ayúdanos a tomar la decisión de rendir nuestro corazón a ti, de no dudar. Y aún cuando tenemos un entorno o un contexto muy complicado, precisamente ahí, enséñanos a hacer exactamente lo que tú nos llamas a hacer. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y permite que al hacerlo tengamos la bendición de ver ese desatar precioso y poderoso de tu obra y de tu actuar, trayendo paz y trayendo libertad y bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un milagro al alcance de todos. Obedecer a Dios en medio de circunstancias difíciles. ¡Qué desafío! Bendiciones.